sido la inspiración de Hidalgo, sus pensamientos y sus proyectos, es más difícil entenderlo. Pero yo lo que puedo decir es que si comparamos la pasión de Cristo con lo que fue pues la decisión de Hidalgo, hay una diferencia muy grande. La pasión de Cristo es el resultado de una decisión de obediencia al Padre, y Cristo se entrega a la muerte para liberarnos del pecado. No tiene una connotación realmente política la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es totalmente de una dimensión religiosa trascendente. La pasión de Hidalgo, si queremos llamarle así, vamos a decir, tiene un carácter más inmanente, más de este mundo, más de la historia concreta en que estamos viviendo. Además, Cristo no resiste al mal con la violencia, sino al contrario, con el perdón y con la misericordia. Y luego, por otra parte, podemos decir que en el caso de la pasión de Cristo no encontramos ninguna actitud que, como decía, sea de excesos. Al contrario, Cristo vive su pasión en una actitud de humildad y de docilidad. Hidalgo, cuando está ya preso y cercano al momento de su fusilamiento, reconoce algunos de los errores que cometió. Concretamente, reconoce que en algunos casos permitió de una manera indebida que se atentara contra personas indefensas, tanto en Guadalajara como en Valladolid. Hidalgo tomó presos a algunos españoles que no estaban involucrados en la lucha armada. Eran civiles y simplemente por ser españoles los toman, les decomisan sus bienes y los condenan a la degollina, así tal cual. Este es un exceso. Lo mismo en algunas de las poblaciones que tomaron las fuerzas insurgentes, pues se dio libertad para que pudiera haber rapiña y todo, como una forma también de congraciarse a las multitudes. Muchos de ellos no tenían así un proyecto claro de liberar a la patria, sino entraban un poco ahí en orden a conseguir algún tipo de ventaja de carácter material. Y bueno, Hidalgo reconoce al final de su vida que efectivamente hubo equivocaciones de su parte. Querer comparar entonces a Cristo, a Hidalgo con Cristo, indudablemente que estamos frente a dos situaciones muy distantes en cuanto a perspectivas, en cuanto a manera de vivirse, en cuanto a actitudes. Por eso, sin quitar méritos a Hidalgo en lo que puede reconocerse, los aspectos luminosos de la figura de Hidalgo, hay que reconocer también los aspectos oscuros. Junto a eso, pues tenemos que reconocer, digamos, que en su vida como sacerdote, Hidalgo tuvo también aspectos en los cuales hay fallas como sacerdote en su vida personal. Sabemos que Hidalgo tuvo algunos hijos, vivió relaciones indebidas o impropias de su condición de sacerdote con algunas mujeres. Todo esto pues constituye ese aspecto, digamos, más bien oscuro, que no quita de todos modos que reconozcamos los aspectos, como ya dije, positivos. Bueno, sobre la excomunión de Hidalgo se ha discutido mucho. Yo creo que la excomunión que lanzaron contra Hidalgo Abad y Queipo, otros obispos como por ejemplo el obispo Cabañas de Guadalajara, el obispo de Durango y otros obispos, tuvieron una intención política, es decir, pretendían descalificar de alguna manera el levantamiento de Hidalgo. Y hay que entender que los obispos que estaban entonces en el país eran todos prácticamente peninsulares, o sea, eran obispos que habían jurado fidelidad al rey de España y no podían entonces permitir una sublevación que iba en contra de lo que ellos habían prometido defender, la soberanía del rey de España. Entonces usan la excomunión como un arma política. Pero hay un hecho que indudablemente es el que de manera clara nos permite decir que Hidalgo cayó en la excomunión. Atenta contra la vida de algunos clérigos, tanto en lo que se llamaba entonces Chamacuero, que hoy se llama Comofort, como en el caso también de Morelia, Valladolid, atenta contra la vida de algunos clérigos. Y existía en el derecho canónico de aquel tiempo una excomunión que se llama late sentencia, o sea que por el mismo hecho de que una persona cometa un acto de esa naturaleza, ya por el mismo hecho queda excomulgado.
concretamente el atentar físicamente contra la vida de un clérigo, se caía en esta clase de excomunión. De tal manera que por este capítulo, ciertamente Hidalgo cayó en excomunión. Pero la excomunión de Hidalgo, cuando él finalmente está ya detenido y cuando se prepara pues para el fusilamiento, él se confiesa y no una vez sino varias veces, de tal manera que Hidalgo fue absuelto. No se necesitaba que tuviera facultades especiales el confesor para poder absolver de una excomunión, porque ante peligro de muerte cualquier sacerdote puede absolver de cualquier tipo de pena de suspensión o de excomunión en peligro de muerte. Entonces Hidalgo fue liberado de la excomunión. Hidalgo murió dentro de la Iglesia Católica. Hidalgo recibió los sacramentos. Hidalgo inclusive hizo confesión pública de fe católica. Y sus restos fueron llevados a la Catedral de México, donde estuvieron hasta principios del siglo XX, lo cual hubiera sido inconcebible si hubieran sido los restos de un excomulgado. No hubiera podido depositarse en la Catedral de México como de hecho se depositó. Quiere decir que si bien cayó en excomunión, Hidalgo no murió excomulgado. Hidalgo murió en el seno de la Iglesia, murió como creyente, murió haciendo una profesión de su fe católica, absuelto de sus pecados y recibiendo los sacramentos. Bueno, la independencia de México no está terminada, bien sabemos, ¿no? El proceso de independencia de México es un proceso que dista mucho de haberse concluido. Se han roto los vínculos de dependencia de una nación extranjera, eso evidentemente sí, hasta cierto punto, porque ahora dependemos de cualquier manera de otras naciones. Pero el ideal de los caudillos que iniciaron la lucha de independencia, tanto Hidalgo como Morelos, especialmente Morelos lo expresa en lo que se llama los sentimientos de la nación, es que se reprima la opulencia y la indigencia extrema, que se pueda llegar, digamos, a una compartición de bienes en que todas las personas tengan lo necesario para vivir decorosamente. ¿Lo hemos logrado? Yo creo que no. El abismo entre quienes tienen mucho, los pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada, se ha acrecentado. Entonces, ahí tenemos algo que era parte del proyecto de liberación de los caudillos de la independencia que no hemos logrado. ¿Qué puede aprender un joven en estos tiempos? Asumir muchos de los grandes valores que sostuvieron el proyecto libertario de nuestros caudillos de inicio de la independencia y retomarlos. Necesitamos todos, y bueno, especialmente los jóvenes, comprometerse efectivamente en crear una patria más justa, más fraterna, menos sujeta a la corrupción, menos sujeta, como lo estamos ahora, a la violencia que nos está destruyendo tan tremendamente. Así que el camino a recorrer es muy largo y evidentemente que los caudillos pueden servir de inspiración para todos los mexicanos que tenemos que comprometernos en este proceso.